Hola, mis amigos, qué bueno que están con nosotros aquí en en Familias de Fe. Sí, nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes en esta mañana. La Biblia nos dice en el Salmo 51, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Qué bueno que se han conectado con nosotros desde sus estudios aquí de Mira y Vive. Hoy es un maravilloso día, hoy es un buen día para estudiar la palabra de Dios. Hoy es un buen día para agradecer a Dios por sus bendiciones y porque nos ha cuidado. Así Hoy un es. buen día para ustedes conectarse con nosotros. Qué maravilloso. Tony, ¿podríamos decirnos desde dónde se conectaron la semana pasada? ¿Cómo no, Joyce? Los amigos de aquí, desde Estados Unidos, desde España, desde China, de Inglaterra y de Puerto Rico se conectaron en nuestro pasado programa. Qué Y maravilloso. agradecemos que nos permitieron llegar hasta donde ellos, dado que comenzamos un nuevo programa, un nuevo título para nuestro programa que titulado Un corazón como el tuyo, que está basado en el Salmo 51 que lo escribió el rey David Ujú. justo después de su pecado contra Betsabé y Urías. Y ya en el pasado programa discutimos los primeros 5 versículos, repasando cómo se sentía David, cómo el pecado hace sentirnos. Y ahora bien, ¿de qué hablaremos hoy, Joyce? Sí, hoy estaremos conversando acerca de los versículos del 6 al 10. Así que comenzando con el versículo 6 que nos dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Aquí podemos ver que David tenía esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Muy dentro de sí, ¿verdad? En lo íntimo. Pero Dios quería trabajar en él y así se lo pidió David Así desde es. el interior. No solamente lo exterior, no como decimos en Puerto Rico, pintura y capota, no No, solo eso, sino que esa transformación tenía que ser íntima desde lo interior, en lo secreto, donde él conocería la sabiduría. El salmista no estaba clamando por, como dije, por una reforma externa, sino algo mucho más profundo. así es. Y en el verso 6 podemos ver cómo nos dice que purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David esperaba que Dios hiciera una limpieza completa en su vida, no solamente física ni emocional, sino también espiritual, y que la hiciera como se hacía el sacrificio expiatorio, ¿no? Ese proceso así de que se hacía. Interesantemente, el hisopo se usaba, dice, para aplicar la sangre del Ujú, cordero ujú. en ese proceso. Y también se usaba para rociar el agua purificadora del sacerdote. Así que David estaba claro, muy claro, que él solo no podía limpiarse. Amén, eso Él es así. necesitaba de alguien que lo limpiara. Por eso es que cuando él habla de purifícame, ¿verdad? Dice en el versículo, y en el hebreo dice chatá, que literalmente dice que significa quita el pecado de David. David quería quitar el pecado completamente de su vida. Claro que sí. Y si seguimos evaluando los versos, en el versículo 8 encontramos algo sumamente interesante. Miren cómo dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Wow. Amigo, David sentía un dolor tan profundo por su pecado que hasta le dolían los huesos. Él Así es. sentía como si tuviera una fractura, le dolían sus huesos. Yo no sé si ustedes algunas veces han sentido ese dolor, pero es sumamente fuerte, Se lo puedo fuerte, asegurar que fuerte. es bien fuerte. Pero David estaba confiado en la obra del Espíritu Santo y él sabía que, que él estaba orando para que esa obra del Espíritu Santo lo condujera al gozo y la alegría, porque él estaba orando por música para sus huesos y gozo para un corazón pecador. Eso parecería algo absurdo, pero no hay nada absurdo en una oración que se eleva hacia el trono de la gracia. Así es. Amén. Y llegamos al versículo 10. El verso 10 es el verso base para este programa, para estos programas titulado Un corazón como el tuyo. Y el verso 10 comienza diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
En esa primera fase, David estaba claro que no era suficiente que Dios lo limpiara el corazón que tenía. La súplica es crea, Amén. crea. Indica que necesitaba que Dios le diera un nuevo corazón. Amén. ¿Verdad? Qué interesante. Y lo interesante de esto es que el salmista, cuando utiliza esta frase, estaba anticipándose a lo que Ezequiel nos dice luego en su libro, ¿verdad? En esa promesa para los que creemos en el nuevo pacto, que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Ezequiel 36, 26. Es interesante que la palabra crea en hebreo que se utiliza ahí es la palabra bara, ¿verdad? Y es interesante que utilizada estrictamente quiere decir lo que Dios hace cuando crea algo de la nada. Por eso es que ese verbo está solamente en Génesis 1 y cuando David lo usa. Porque David necesitaba un milagro, que Dios hiciera nuevo su corazón. Claro que sí. Y la segunda frase de este versículo es, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Porque de nada vale que hubiera un corazón nuevo si el espíritu tendía a la maldad, ¿verdad? Porque hay que mantener ese corazón nuevo limpio. Por eso él pedía un espíritu recto que lo mantuviera firme para Dios y firme en la fe. Amén. Queremos invitarte a que te unas con nosotros en el estudio del Salmo 51. Es un salmo que nos va a ayudar a hacer lo mismo, hacer la misma petición. Si necesitamos el perdón, ahí está. Si necesitamos un nuevo espíritu, también ahí ese salmo Amén. nos promete que va a estar con nosotros. Y queremos en este momento saludar a João Félix Jr., que conecta cada sábado desde Angola, África, nuestro amigo de África. Así que esperamos que este mensaje de hoy lo pueda llevar a entender que Dios puede crear un nuevo corazón y te va a dar un espíritu para vencer en cada momento. Y recuerda comunicarte con nosotros a través de las redes sociales de Facebook y YouTube y también a nuestro número de WhatsApp, que es el 470-818-8713. Porque todos podemos ser familias de fe.